Hola, Lu. Hola, Lu. Hola, Luces. Hola, I. Hola, ¿y? Hola, hija de tu p***ima madre, p*** vieja c***. ¡Cómeme la p***! Por fin ha salido el cómic precuela de la serie animada Your Friendly Neighborhood Spider-Man, o sea el que nos cuenta la historia de origen de este animal, ya que en la serie será introducido como todo un superhéroe experimentado, cómic en el cual vemos que obtuvo sus poderes arácnidos a través de una araña que salió de un portal, lo cual por un lado da a entender que esta variante de Peter Parker será una anomalía al igual que Miles Morales, ya que la araña que lo mordió no pertenecía a su dimensión, o sea Tierra 1610, sino provino de Tierra 42 donde actualmente vive su variante malvada, pero la clave de por qué Miles es una anomalía no solamente es porque su araña provino de otra dimensión, sino porque esa araña más bien estaba destinada a morder al Peter Parker de Tierra 42, solo que como el Dr. Octavius la transportó a Tierra 1610 durante uno de sus experimentos, y esta morder a Miles indirectamente provocando la muerte de su Peter Parker, y a su vez que Tierra 42 se quedara sin un Spider-Man para protegerla, y por lo tanto técnicamente Miles cambió el rumbo de la historia, por lo que si adaptamos esa lógica a Your Friendly Neighborhood Spider-Man, aún existe la posibilidad de que la araña que salió del portal siempre estuvo destinada a morder a esta variante de Peter, y por lo tanto no es una anomalía ni será perseguido por la Sociedad Araña de Miguel O'Hara. Estuvo cerca. Pero esperen, por otro lado también se tiene la teoría de que esta araña tiene que ver con Shatra, o sea la villana vista en esta imagen promocional de la serie, la cual en un principio se creía que era un simbionte, taruga la cual en los cómics es hija de dos dioses antiguos y por lo tanto ella también es una deidad, a quien se le encomendó la misión de diseñar con sus propias manos el multiverso. El problema es que como su hermano Nate se tomó el atrevimiento de crear su propio diseño, y este ser infinitamente mejor que el de Shatra, sus papás eligieron la versión de Nate dando así origen a la red de la vida y destino, lo cual enfureció a Shatra hasta el punto de convertirse en una diosa oscura con forma de avispa, quien juró venganza contra todos los tótems arácnidos que conforman la red, o sea en resumen asesinar a toda la Spider gente. Pues ¿cuánta Spider gente hay? Y espérate, la Comic Con. ¿Qué es la Comic Con? Pero si se preguntan por qué la araña que salió del portal tendría que ver con Shatra, es porque una de sus estrategias para destruir la red de la vida y destino fue ordenar a sus avispas araña picar a todo trepamuros a su alcance para corromper sus mentes, entre ellos Spider-Gwen y Spider-Manor, para de esa manera aplicar la táctica divide y vencerás, por lo que en caso de que esta araña haya sido enviada por Shatra, podría ser con el propósito de controlar mentalmente tanto a este Peter como a todos los demás que hayan sido picados por sus avispas araña cuando se acerque el momento perfecto, quienes momentáneamente pasarán de ser héroes a villanos, obligando a la Sociedad Araña y al Team Miles Morales a unirse para romperle su mami, por lo que Shatra podría ser la nueva villana arácnida una vez que logren derrotar a Spot. Que empiece el juego. El episodio 2 de la serie animada Creature Commandos incluía un tráiler con vistazos a los próximos capítulos, y la escena más interesante fue esta, ya que en ella vemos la primera aparición oficial del Superman de David Cornswet, aparición la cual no es muy alentadora que digamos, ya que el kryptoniano está crucificado cual Jesucristo al igual que Starfire y Mr. Terrific, pero a su vez todo indica que esta es una visión futurista de la villana Sears, o sea la hechicera amazona que está obsesionada con gobernar la isla Temikira, y por lo tanto esta visión no necesariamente se tiene que cumplir, pero eso no quita el hecho de que ahora que comenzó oficialmente el DCU de James Gunn, esta es la primera aparición oficial de su Superman, lo cual provocó debate entre los fans burlándose de que el DCU de James Gunn comenzó con un 93% de aceptación en Rotten Tomatoes, mientras que el DCU de Zack Snyder comenzó con un 57% diciendo que ese universo nunca tuvo ni pies ni cabeza, mientras que otros respondieron que la semana pasada James Gunn se paró el cuello diciendo que para garantizar calidad en sus proyectos, no le dará luz verde a ningún proyecto hasta que el guión esté 100% terminado, a diferencia de Marvel Studios, pero que bien que se la pasa copiándole sus estrategias como el nuevo podcast del DCU, donde hablarán sobre noticias, opiniones y exclusivas sobre su universo, o sea exactamente igual al podcast que Marvel abrió hace apenas unos meses. Genial. ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? Konko no se cansa de hacer spoilers de proyectos de Marvel Studios. Esta vez mostró el mejor vistazo hasta el momento del líder que veremos en Capitán América Brave New World, personaje el cual decepcionó a los fans, ya que a diferencia de los cómics donde tiene una cabezota mutada, el del UCM tendrá una cabeza normal y lo único que se mantiene fiel es su piel verde, lo cual es extraño ya que en el Increíble Hulk vimos cómo claramente la cabeza le estaba punzando, y aparte en una imagen promocional vista en la San Diego Comic Con, sí tiene cabeza de glande, por lo
que habrá que esperar a que lo muestren a detalle en los trailers. Y por otro lado, el productor Jerry Bruckheimer confirmó que actualmente están desarrollando 2 nuevos guiones para la nueva película de Piratas del Caribe, uno en el cual tiene la intención de que Johnny Depp acepte regresar como Jack Sparrow y el otro para reiniciar por completo la franquicia en caso de que no acepte, lo cual generó muchas opiniones como que Disney no merece que Johnny los perdone, que están acostumbrados a difamar a su personal al actuar antes de tiempo, en vez de esperar a que los jueces dicten sentencia, y que ni se les ocurra recastear ni eliminar al personaje, ya que Piratas del Caribe no existe sin Jack Sparrow, a lo cual otros respondieron que no pueden depender de un actor para una franquicia tan grande, que ningún actor debe ser más grande que Disney, así como ningún jugador por más bueno que sea es más grande que el Real Madrid, y que en caso de que Johnny no acepte regresar, es una pésima idea reiniciar la franquicia en vez de crear spin-offs ambientados en el mismo universo, lo cual a su vez ayudaría a recurrir al factor nostalgia en unos años teniendo cameos de personajes emblemáticos, cerdo el cual fue visto por última vez retomando el timón del Perla Negra para navegar por los siglos de los siglos santos, amén. Así que tú comenta qué prefieres, que Johnny regrese como Jack Sparrow como protagonista, que regrese pero solo a modo de cameo, que la película tenga nuevos protagonistas en el mismo universo, o que reinicien la franquicia desde cero con un nuevo Jack. Nos reemplazó. No, solo te reemplazó a ti. Y ahora sí, la noticia estelar. Uno de los 3 insiders más confiables de la actualidad asegura que la razón por la que la temporada 3 de What If será la última no es ni por los niveles de audiencia, ya que de hecho ha tenido muy buenos números, ni tampoco por la crítica profesional, ya que en ese ámbito también le ha ido muy bien, sino para tener congruencia con el futuro del UCM, ya que será clave para lo que veremos tanto en Avengers Doomsday como en Secret Wars. Desgraciado el cual no dio más detalles, pero si le entramos bien hermoso a los porros, esto fortalece mi teoría de que la temporada 3 será la última, pero solo momentáneamente, ya que como supuestamente en Doomsday Doctor Doom arrastrará todo el multiverso al vacío para salvarlo de las incursiones, pero a su vez con el propósito de convertirse en el gobernante de todo, al nuestros héroes rebelarse contra él hasta lograr ponerlo de rodillas como yo a mi prima, y Reed Richards restablecer el multiverso poco a poco, empezando por una única dimensión llamada Tierra Prime, que es la razón por la que Miles Morales, los X-Men y los 4 Fantásticos llegarán al UCM, pues eso significa que el multiverso ya no existirá, o sea, nada de sagradas líneas, árboles sagrados, ramificaciones, dimensiones, líneas temporales, variantes ni nada. Se acabó. Todillo. Y repito que como las palabras de este insider de por qué la temporada 3 de What If será la última es para tener congruencia con el futuro del UCM, tiene lógica que si ya no existiera el multiverso, entonces tampoco siga existiendo la serie de What If, pero a su vez repito que será la última momentáneamente, ya que como en los cómics Reed continuó restableciendo el multiverso poco a poco hasta regresarlo a la normalidad, todo indica que en el UCM sucederá lo mismo, y por lo tanto en la próxima saga, o tal vez en la próxima de la próxima, no solo tendremos la 4ª temporada de What If, sino Marvel podría jugársela una vez más poniendo a Kang el Conquistador como el villano principal para así no dejar a los fans como novia de pueblo, pero esta vez corrigiendo todos los errores que cometieron en el pasado para que así sea un villano respetable como el Tunas. ¿Estás demente? Demente no. Loco. Y por último de What If, este insider también reveló que Capitán Carter, Kaori y el vigilante Uatu aparecerán en estas 2 películas, lo cual tiene sentido ya que uno es el principal protector del multiverso, otra es la líder de los guardianes del multiverso, y la otra al estar rotísima será de gran ayuda para enfrentar a Doctor Doom, y a su vez en el caso de Capitán Carter esto podría ayudar a limpiar la reputación del personaje, ya que en el multiverso de locura barrieron el piso con ella y terminó partida en 2. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas! ¡Ay, no! ¡Aquí están! Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuál ha sido tu capítulo favorito de What If hasta el momento. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 guacamayas en el canal. Y saludos para Andy Jax, Sebastián Fernández, Legion Ritter, Scorpion Ghost, Videos Random, Diego Durán que dice: When llegas a tiempo para que Killer te salude. ¿Ya me darán mi premio? Y Tonatiu que dice: Killer, ¿a qué te refieres con tu prima en Navidad? Chale, pues qué buena está mi prima, me cae. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, duro y nos vemos a la próxima.